En los últimos programas, cuando abordamos el tema de ficha limpia, dijimos que libertarios y macristas, junto con otros sectores, se regodeaban en el Parlamento porque al imponer la política de ficha limpia, aparecían como gente que peleaba contra la corrupción, muy limitadamente, y al mismo tiempo se sacaban de encima un problema que es Cristina, que mide más o menos bien para las elecciones. Dijimos también que nosotros no estábamos de acuerdo con la política que tuvo la izquierda de votar en bloque con el peronismo en contra de esta línea, porque lo que habría que haber hecho es un escándalo diciendo que queremos presos a todos los que estaban ahí en el Parlamento y a los que representan los partidos políticos, o sea, los dirigentes de los partidos políticos, pues son todos corruptos, son representantes del capitalismo, el capitalismo es corrupto. Y en ese sentido, pocas horas después, la realidad nos dio la razón. Estalló una crisis tremenda con el CryptoGate, donde queda claro quiénes son los que gobiernan, tanto o más corruptos que los anteriores, que los eran. Sí, quedó claro además algo que venimos señalando en varios programas y notas, que es que este gobierno es el gobierno de la timba financiera, la dupla Milei-Caputo. A diferencia de los anteriores y por otra coyuntura del capitalismo, porque todavía incluso Macri o Cristina estaban relacionados a determinados capitales multinacionales, las mineras, las petroleras, la soja. En el caso de los libertarios, no tienen esa relación directa con estos capitalistas, sino con una burguesía más lumpen, que es la dedicada a las transacciones financieras, a la timba y a las transacciones en negro, sobre todo, y a las estafas como este tipo de estafas que hizo Milei con la criptomoneda. Vos fijate qué lumpenes que son y a qué sector de la burguesía lumpen están relacionados, que los propios impulsores de las criptomonedas, los del Bitcoin y otros, que se precian de serios, entre comillas, acusan a esta gente de poco seria. Claro, los tipos quieren cubrirse porque, si bien las criptomonedas son un curro como todos los activos financieros, digamos, que no tienen o pierden relación con la producción directa y terminan haciendo grandes burbujas, así todos estos tipos quieren cuidar sus burbujas para que por lo menos duren en el tiempo. E incluso hay algunos muy osados que hablan de la moneda del futuro y demás con todo esto de las criptomonedas. Entonces, este tipo de chanchullos, este tipo de estafas, que son muy comunes, embarran el negocio y lo pueden, digamos, perjudicar fuertemente. Es por eso que hay tanto ruido hoy en Estados Unidos con el tema de los juicios y demás, porque, digamos, están embarrándole los negocios a los tipos y es algo que les importa mucho realmente. Sí, hace un rato decíamos antes de empezar el programa que tradicionalmente la burguesía tenía representantes más o menos coherentes, porque justamente la burguesía era un poquito más coherente, representaba fábricas, empresas que producían algo, o inclusive los banqueros, que son ladrones de guante blanco bastante parecidos a estos. Y estos representantes políticos o burócratas sindicales siempre curraron, porque conscientes de que están ayudando a que se enriquezcan los millonarios, metían la mano en la lata o la propia burguesía les dejaba comer una parte de sus ganancias. Bueno, esta gente, al no estar asentada en esa estructura social tradicional, ese capitalismo, vive en una burbuja y tiene características lumpenes y está dispuesta a cualquier cosa, como lo que hizo Milei. Más allá de esto, que está bastante trillado porque todo el mundo lo está explicando, hay un problema muy grave para el régimen democrático burgués argentino. O sea, la economía no avanza, no han logrado domesticar al movimiento obrero, porque por más que esté pasivo, no lo han aplastado, se matan entre ellos por arriba, no hay un liderazgo fuerte, y frente a eso el imperialismo, que está por dar algunos mangos, algunos créditos por parte del Fondo Monetario, duda qué hacer. Es un problema muy, muy grave no solo para el gobierno, sino para el conjunto de la burguesía, porque se agudizó muchísimo la crisis del régimen. O sea, esta crisis política
agudiza la crisis de representatividad que ya existía y justamente la que llevó a Milei al lugar en donde está. Ahora, esa misma campaña que hizo contra los políticos, contra la casta y contra más, se le vuelve en contra. Le estalla en contra y, como bien decías, esto va sembrando la bronca en el movimiento de masas, que además vive una situación económica cada vez peor. Pero la burguesía también. La burguesía, que está exigiéndole a Milei devaluación y determinadas condiciones, más presión sobre el movimiento obrero, se da cuenta que este gobierno es tan débil que no puede hacerlo. Y el fondo, el imperialismo, también se da cuenta que el gobierno no puede cumplir con la función que debe cumplir un gobierno al servicio del capitalismo, que es explotar más a los trabajadores, oprimir a las masas y hacerle ganar más dinero a los capitalistas. Tan en crisis está el gobierno, o quedó con esta jugada, que Adorni, el vocero todoterreno de Milei y Carina, salió a pegarle a Caputo, al mago del Kremlin. Y Santiago Caputo no es cualquiera, es parte del triángulo de hierro. Sí, justamente lo que jugaban con la credibilidad y la imagen positiva de Milei, que si bien estaba bastante inflada, todavía conservaba algo o generaba cierta expectativa. Esto evidentemente lo terminó de hundir y lo hundió en un año electoral, ¿no? Hay que acordarse también que hasta hace poco Carina Milei estaba recorriendo el país tratando de hacer un armado político propio, estaban quitándole candidatos al PRO, haciéndose zancadillas entre ellos para hacer una buena elección intermedia. Eso me parece que quedó muy lejos. Sí, yo creo que puede llegar a ser una buena elección. Es más, las encuestas le dan ganador a la lista La Libertad Avanza en Capital y con buenas posibilidades en provincia. Puede ser. Y después todavía puede continuar cierta expectativa por parte del movimiento de masas, que además no tiene alternativa, porque frente a esto están los otros impresentables. Pero esto se acumula, se suma al deterioro que a la larga va a dar lugar a un gobierno hiperdébil que cuando el movimiento de masas explote lo va a echar a patadas de una manera mucho más radicalizada que ocurrió con alguien muy débil como era de la Rúa. La crisis es tan profunda y se desenvuelve tan rápido que hay que tener desde la izquierda y los revolucionarios una política audaz, no como plantean los kirchneristas, comisión investigadora, o como viene planteando el Frente de Izquierda, juicio político. Esas medidas dentro de las instituciones actuales van a caer en saco roto. Y son justamente las instituciones que son cuestionadas, que fueron cuestionadas en las elecciones por el movimiento de masas, y que son cuestionadas hoy también. No podemos los revolucionarios tratar de ponerle paños o sostener o hacer funcionar bien eso que no funciona, y cuando funciona bien, no funciona para a favor de los trabajadores y el pueblo. Nosotros desde la propaganda decimos tribunales populares, el futuro, lo que queremos, las nuevas instituciones de poder obrero y popular que suplanten en el futuro a estas instituciones, a este régimen caduco, tendrán sus propios tribunales populares que ejercerán la justicia de manera más directa. Pero como eso no existe y no ha surgido todavía, tenemos que ver los revolucionarios cómo impulsar el camino hacia eso con una política intermedia que ayude. Bueno, una comisión investigadora independiente por fuera del Parlamento, formada fundamentalmente por trabajadores bancarios, por trabajadores de las finanzas que conocen el paño. Sí, y esto inclusive va a favor del espíritu planteado por periodistas de la propia burguesía que cuestionan a Milei cuando Milei dice me voy a hacer investigar por la Oficina Anticorrupción. La Oficina Anticorrupción es parte del gobierno. Bueno, pero la comisión investigadora independiente, entre comillas, del Parlamento es parte del régimen, el régimen que está en cuestión y que es corrupto. Tiene que ser verdaderamente independiente. ¿Y quiénes son independientes de todos estos chanchullos cometidos por los capitalistas? Los trabajadores, que somos los que sufrimos las tropelías de la burguesía. Y por eso los trabajadores de la finanza, los trabajadores bancarios y el conjunto del movimiento obrero tiene que tomar en sus manos para investigar algo que lo afecta. Y para que se pueda concretar hay que hacer lo que Milei dijo y que causó simpatía dentro del movimiento de masa, razón por la cual lo votaron, que es echar a patadas en el culo a la casta.
Y la casta son los políticos y burócratas de la burguesía.